Y ahora estamos grabando. Sí, ya están grabando. Hola. Vamos a empezar entonces a grabar. Le preguntamos a Emilio. Emilio, ¿tú estás escuchando? Ah, no, está conectando con el audio. No te pone el audio todavía. Ya, pero pronto. Hola. Mi audio está activado, solamente que Emilio voy a... Pero de todas maneras vamos a dejarlo grabando porque así después lo podrá escuchar después, el inicio. Ahí se conectó. Ah, ahí se conectó. Ahí se conectó. Ahí no se escucha. Hola. Ah, ya, perfecto, gracias. Emilio, ¿nos escucha? Sí, profesor. Hola a todos. Ahí le vemos. Excelente. Bien. Teníamos que terminar un poco con la introducción a Agustín. ¿Dónde habíamos llegado? Voy a tratar de cerrar. Nomás tenemos que hacer. Vamos a terminar un poco la biografía de Agustín. ¿Dónde habíamos llegado? Más adelante la evolución de Agustín del maniqueísmo a considerar que la sustancia elemental es una sola. Hablamos de la conversión al maniqueísmo, pero todavía no de la conversión del maniqueísmo, sí, pero habíamos empezado, sí. Claro, la refutación de que hay dos sustancias, ¿no? Sí, pues, hablar del mal y del origen del mal. Claro. Entonces, ¿cómo se refuta eso que hay dos sustancias? Recapitulando eso. No lo dijimos todo, digamos, podríamos completar un poco eso. ¿De dónde parte la refutación de que hay dos sustancias? A partir de la perfección de Dios, profesor, que Dios no puede crear algo malo o no puede crear el mal. Ah, ¿estás hablando? No lo escuchamos. Ah, no, Sí. estamos escuchando. Vamos a subir el volumen, ¿eh? No se está hablando. Espera, que no te escuchamos. Voy a ver si podemos subir el volumen. ¿Ahora sí? No, el volumen está en el máximo, el mío. A ver. La tele, sí, pero solo el volumen de la tele. Póngale. Porque así después cuando aparezcas en YouTube, se escucha bien. Ahora, dale. ¿Ahora sí? Aló. Ahora. Probando. No, pero lo escribo. Si no se escucha, lo escribo. No se escucha. Hay que ponerle bastante. Se escucha bajito. Ah, no, ahora sí. Fue calmado. Ah, no, ese es Zoom, parece. La voz de tío, a ver. Creo que hay espacio. Ahora. Ahí te... Es como un primer plano así. No me lo suelo. ¿Cómo se hace para escucharlo? Dale un poquito. ¿Ahora? Habla. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí, ahora lo escuchamos. Ah, lo que había dicho, profesor, era por la perfección de Dios, que Dios no puede crear algo malo. un poquito.
Está- Que no se escucha tanto ahí en la sala, por eso. No, sí se escucha. Igual les recordamos lo que nosotros tenemos entendido. Ya, y no puede ser así apenas un poco en la mitad juntada, ¿no? Porque si no, un poquito, claro, ponla como en la mitad, y para que cambiemos un poquito el proceso. Nosotros somos un poquito viciosos. ¿Qué estaban diciendo, María? Ahí está. Había dicho que Dios no puede crear algo malo por su perfección. Por su perfección, es decir, hay que partir del concepto mismo de Dios. O sea, ¿qué se entiende por Dios, no? ¿Y qué se entiende por Dios? ¿Qué es Dios para Agustín? ¿El sumo bien? Es claro, es el sumo bien. ¿Qué significa que es el sumo bien? La convertibilidad sería Un poquito más fuerte. Igual a las perillas, sumo bien, dada la cierto grado de o sea, convertibilidad que hay que sumo ser sumo bien. Disculpa, doctora, no. ¿Qué significa sumo bien? No sé si lo voy a explicar bien, pero en equivalente sentido sumo ser. Sí. Por la convertibilidad que hay entre los dos conceptos. Y se correspondería con Dios, que él es como el creador y el dador de bien y del ser. Claro, en definitiva es el que tiene el ser por esencia. O sea, es el ser. Es el ser. Y por lo tanto también es el bien. Y todo esto, ¿de dónde lo sacamos? O sea, ¿cómo sabemos que él... O sea, ¿cuál es como el razonamiento que está detrás? ¿Cómo sabe? No es que lo inventa Agustín, los papás están inventando Platón, ¿no? ¿Cuál es el punto como de origen de esto? ¿Cómo se llega a Dios desde la mente humana? ¿No? ¿Cómo la mente humana concibe eso? ¿A partir de qué? Claro, pero la razón es como la facultad humana. Pero esta facultad humana se apoya, o sea, como las huellas de percibe algo que no es, digamos, que no es ella misma, ¿no? Ella es una facultad, ¿no? Pero ella percibe como una huella que deja el entonces con la interpretación. sí, ¿qué es esta huella? Porque la huella es una imagen, una metáfora, ¿no? Como la luz es una metáfora. Pero esta luz, esta huella, ¿qué es? Más técnicamente. ¿No es su espíritu, profesor? ¿Cómo? Su espíritu al ser constituido de imagen y semejanza. O sea, el espíritu lo dice en el sentido de alma humana, el alma humana. Lo digo como gracia. No como gracia, no. Porque Agustín distingue la naturaleza de la gracia. Y él distingue cuando está hablando del conocimiento como natural, de cuando está hablando del conocimiento como sobrenatural o místico. Aunque no es que lo distinga, no es que haya nacido distinguiendo, ¿verdad? Esta distinción va, digamos, se va aclarando a medida que él va madurando. Por ejemplo, si uno lee las confesiones, que podríamos decir que pertenecen todavía, no digo a la juventud, pero todavía él no es del todo maduro, digamos, todavía no está tan clara esta decisión, pero en las obras posteriores de Trinitate, sobre todo de Trinitate en realidad, ese es uno de los puntos que se van aclarando, que hay una diferencia entre conocimiento, o sea, entre conocimiento natural, ¿no? que todo hombre tiene por esencia, y que no se puede quitar, aunque se lo quisiera quitar, no puede, porque no.
Digamos, su mente funciona así, en cambio la iluminación sobrenatural, cuando Dios quiere comunicar algo como interiormente. Muchas gracias. Profesor, por si necesitamos. Claro. Bueno, esa es una discusión muy antigua entre los estudiosos de Agustín, porque los que han querido, digamos, los que han tendido a confundir las dos cosas, conocimiento natural y sobrenatural, pueden encontrar pasajes en Agustín que los apoyan, porque son los pasajes más bien juveniles. Hasta, podríamos decir, las confesiones. Pero las obras posteriores de la madurez ya distinguen con mayor claridad. Sobre todo el de Trinitate, porque el de Trinitate además tiene dos, ahora vamos a hacer un paréntesis que introduce ya el de Trinitate, tiene dos fases, o sea, él lo interrumpió y después lo retomó de más viejo. Entonces, digamos, la parte más, donde él progresa más en esto es la última, como los últimos 3 libros, cuando él lo retoma de viejo, es casi lo último que escribe. Filosóficamente, porque después las otras obras que escribe serán obras teológicas, ¿no? Pero las obras filosóficas de Trinitate como la culminación de lo que él escribe. Y entonces, en definitiva, esta luz en un nivel natural que el hombre tiene, ¿qué es? O sea, ¿qué es que el hombre tiene en la mente a partir de lo cual llega a Dios? El alma. El alma. Pero el alma es el sujeto humano. O sea, el alma entendía como alma racional, como mente, lo que él llama mens. La mente subjetiva es una cosa, pero siempre hay que distinguir la mente subjetiva del objeto, ¿no? O sea, el objeto que la mente percibe es primariamente, o sea, la mente percibe muchas ideas, pero de estas ideas, algunas son primarias, ¿no? Y son esas mismas, Como los conceptos trascendentales. claro, son esos mismos que después los medievales llamarán conceptos trascendentales, o sea, ser, bien, verdad, ¿no? Y eso por contraposición, como que elevado al máximo, se llega a esa sustancia primera. Claro, a partir de eso que es solamente como mental, ¿no? Pero se llega a concluir que hay una sustancia, ¿no? A la cual estos atributos, digamos, estos conceptos que son de por sí son conceptos abstractos, pero últimamente hay una sustancia que es concreta a la que estos conceptos se aplican con propiedad. Porque estos conceptos en la mente son absolutos. El concepto de ser, el concepto de bien, el concepto de verdad, ¿no? Esos 3 primariamente. Son abstractos, pero el razonamiento es que ellos, como absolutos, no pueden ser algo meramente abstracto, si no serían absolutos. Si no, se caería, que después, ese es un punto como crucial de la disyuntiva filosófica, porque si yo estos conceptos que son absolutos no se lo atribuyo a un absoluto real, diferente del hombre, que por lo tanto es Dios, que es entonces el ser por sí, la verdad por sí, el bien por sí. Si yo no se lo atribuyo a Dios, si no digo que estos finalmente son atributos del ser absoluto que es Dios, tarde o temprano termino atribuyéndoselo al hombre, porque los hago, si no son emanación de Dios, van a terminar siendo emanación del hombre, porque ellos como abstractos, para usar una metáfora como química, como abstractos, ellos son sustancias inestables. Ellos tienen que inherir a una sustancia concreta. Esa aclaración la había dado Aristóteles. Digamos que el ser como abstracto no puede subsistir, no, era parte de la crítica que Aristóteles le hacía a Platón, ¿no? A la unidad de las ideas, cuando decía, pero tú dices que las ideas existen, pero ellas, ideas como abstractas, no tienen por sí mismas la existencia, tienen que últimamente inherir a un ser concreto, ¿no? Sí, que llamar en ese sentido momento relativo. O sería como concreto.
empezar a categorizar así. No, yo creo que se puede llamar así. O sea, en el fondo es la base y después de lo que será el argumento ontológico. Que no hay que confundirlo con el ontologismo para conocer también esta otra etiqueta, este otro término. Porque el ontologismo, precisamente, que también ha existido y digamos, tiene toda una tradición en la filosofía occidental hasta hoy, el ontologismo es el error que mencionábamos antes, que confunde, digamos, el absoluto lógico con el absoluto real. Por lo tanto, piensa que lo que nosotros percibimos como en la mente es el absoluto real. Pero si yo percibiera con la mente, como muchas veces lo notamos en el curso de medial, si yo percibiera con la mente el absoluto real, el ser absoluto real, entonces mi conocimiento sería perfecto. ¿No? Porque el absoluto real es aquello en el cual todas las cosas son perfectamente conocidas, existen y son conocidas. Entonces, es claro que yo percibo un absoluto con la mente, pero este absoluto debe ser inmediatamente como caracterizado como absoluto abstracto, indeterminado, virtual. O sea, tiene todas las características del absoluto menos la realidad. No es el absoluto real. Pero aún no siendo el absoluto real, siendo absoluto, con el razonamiento se puede llegar a concluir el absoluto virtual al absoluto real. Y entonces, claro, en eso está basado en definitiva el argumento ontológico. Claro, como lo presenta Anselmo, no él no explicita todo esto. Hay que como reconstruirlo, está como explícito. Pero es en definitiva la base de lo que, digamos, la parte correcta de lo que se llamaba el realismo medieval, ¿no? O sea que en último término, detrás de las ideas tiene que haber algo real. Solo que este real no es solamente el ser empírico, ¿no? Tiene que haber un ser real que es absoluto. La razón piensa los conceptos absolutos o participa de los conceptos absolutos. Claro, aquí la palabra participar ha sido tradicionalmente fuente de confusión, porque si por participar, o sea, ¿qué se entiende exactamente por participar? Cuando tú dices que la mesa participa del ser, tú dices que el ser físicamente como que se materializa en esta mesa. El mismo ser de la mesa es el ser que se participa del ser en sí. Pero cuando tú dices que la mente participa de este absoluto, hay que evitar siempre la confusión entre el objetivo y lo subjetivo. La mente, ella participa del ser en cuanto sujeto, participa de la inteligencia en cuanto sujeto inteligente. Pero percibe el concepto de ser, bien, verdad, en un sentido objetivo. No es que estos conceptos se prediquen de ella subjetivamente, sino que objetivamente, como percibidos por ella. Ahora ella es inteligente porque percibe estos conceptos, pero eso es distinto a ser porque uno participa del ser. Digamos, se usa la misma palabra participación, pero el sentido es diferente. Y este punto es importante porque si no se aclara este punto, después es, digamos, toda la visión filosófica gira hacia el subjetivismo. Entonces yo empiezo a atribuirle al hombre atributos que son divinos, ¿no? O claro, también puede haber el otro extremo, que yo niego que estos conceptos sean realmente absolutos, etc. Y entonces nada es absoluto. Si nada es absoluto, el hombre mismo queda reducido a la nada. O sea, digamos, si se niega el absoluto, finalmente tampoco existe lo relativo, porque el absoluto siempre es el punto de partida de la mente.
Entonces, bueno, así Agustín refuta entonces el maniqueísmo sobre la base del platonismo. Podríamos decir que hay dos fases. Una fase en que él utiliza el platonismo para refutar al maniqueísmo y una fase en que después refuta también el platonismo, ¿no? Que es la fase, digamos, que parte con las confesiones, que ya se aprecia en las confesiones. En los diálogos filosóficos anteriores todavía no. O sea, él absorbe una serie de conceptos platónicos y todavía no refuta los platónicos. Pero en las confesiones ya empieza esta refutación, ¿no? Entonces, por eso que ahí también tiene lugar la conversión al cristianismo. En que tiene ambos momentos, es decir, él se convierte al cristianismo porque el platonismo le hace entender ciertas cosas básicas que encuentra en la revelación cristiana, se las hace razonables, ¿no? Que existe un único principio, que existe la realidad espiritual distinta a la material, entonces la refutación del materialismo, ¿no? Que el mal viene del libre albedrío. Todo esto lo aprende de los platónicos. Pero después, claro, se convierte al cristianismo cuando también entiende bien lo que le falta a esta versión platónica, que es lo que le falta, ¿no? Y eso lo expresa muy plásticamente en ese pasaje de las confesiones que seguramente recuerdan ustedes, ¿no? Cuando dice, esto lo encontré escrito ahí, o sea, cuando él comenta ahí en la confesión el prólogo de Juan, y dice, esto que dice el prólogo de Juan, lo encontré, me lo explicaron los platónicos, que existe Dios, que existe el verbo, que existe la luz de la mente, que existe el libre albedrío. Podríamos reducirlo a estas cuatro cosas, para tener un resumen. ¿Hola? ¿Cómo? Vamos a rotular el tuyo, se nos trae inmediatamente. ¿Rotular qué cosa? Nosotros lo hacemos. Ah, ya, sí, adelante. Sí. Muy bueno. Existe un único principio, ¿no? Ser, verdad, bien. Claro, este único principio es único y a la vez es trino, ¿no? Él aprende de los platónicos que hay un único principio, pero que este principio a su vez tiene una triple dimensión, ¿no? Y entonces eso, claro, le hace razonable, digamos, la Trinidad neoplatónica, le hace también empezar a entender la Trinidad cristiana en un nivel filosófico. Bueno, que será la base del De Trinitate, todo el De Trinitate gira en torno a esto, ¿no? Que hay una única sustancia divina, un único principio, una única sustancia o esencia divina. El ser mismo, el ser absoluto, a su vez se distinguen tres aspectos, ¿no? que son los tres necesarios, ¿no? O sea, él muestra en definitiva después en el De Trinitate lo que será en definitiva la doctrina ontológica de los trascendentales, que los trascendentales como tales son una necesidad no solo lógica, sino ontológica. O sea, el ser solamente puede ser pensado con estos tres aspectos. No puede pensarse un ser que no sea al mismo tiempo verdadero, que no sea al mismo tiempo bueno. No puede pensarse una verdad que no tenga que ver con el ser y con el bien. O sea, los tres son como intercambiables, son como dirán después. Profesor, en ese caso, ¿cómo se podría pensar el ser del demonio? Claro, también tiene esos tres aspectos, pero lo que deforma, diríamos, ¿no? Al ser creado, en este caso el diablo, es la perversión de la voluntad, ¿no? Entonces él sigue imitando a Dios, solamente que esta imitación tiene un error, o sea, es una mala imitación, pero al fin y al cabo siempre una imitación. Eso es lo que recalca Agustín.
del diablo y también de los seres humanos. Cuando nosotros nos portamos bien, imitamos a Dios. Pero cuando nos portamos mal, igual imitamos a Dios, porque por mucho que queramos, nuestra estructura está fundada en eso. Entonces es una caricatura, como se podría decir, una mala copia, pero al final siempre copia. Cuando por ejemplo queremos abusar del poder, siempre estamos imitando a Dios, que es el Todopoderoso. Cuando queremos tener la razón, como adueñarnos de la verdad, falsificándola, igual estamos diciendo que la verdad es básica. Dice Agustín en las Confesiones, ¿no? Cuando no queremos obedecer a la verdad, pero igual queremos que la verdad de algún modo nos obedezca a nosotros, ¿no? O sea, armamos, por así decirlo, una propaganda que diga el ser humano no hace una injusticia, por ejemplo, solo de fuerza bruta. Si fuera un animal, claro, podría simplemente comerse un león, se come un animal, pero cuando un país, por ejemplo, agrede a otro país, siempre necesita una propaganda para decir que lo está haciendo por alguna verdad, ¿no? Necesita, como lo dice, no recuerdo la palabra exacta, dice, claro, no quiere obedecer a la verdad, no quiere hacer la verdad, pero quiere que sea verdad lo que él propone, ¿no? Entonces siempre y lo mismo el bien. Cuando yo hago el mal, siempre es porque de algún modo pienso que bajo algún respecto es el bien. O sea, me atrae en lo que tiene de bien, ¿no? Entonces claro, no es una causa eficiente, dice él en la ciudad de Dios, la causa del mal y de esta perversión, sino que es una causa deficiente, hay algo que falta, pero siempre está imitando, siempre está imitando inevitablemente a Dios. Ya habíamos dicho que íbamos a hacer entonces como el resumen. Esto en cuanto al primer principio, después, bueno, ya lo dijimos, pero sí, claro, lo otro tiene que ver con el logos, que hay un logos entonces que es la verdad y que es creador, que piensa todo. El libre albedrío. Antes mencioné 4, pero ahora se me olvidó qué es lo que dije. ¿Cuál era el 4? ¿Ya está incluido en eso o habíamos dicho algo más? No. Creo que sí. Lo que está aprendiendo de los platónicos, ¿no? Que la causa digamos, la causa de las cosas es el logos creador, no causa del ser participado. Claro, que esté participado entonces es bueno. Podríamos resumirlo diciendo que, claro, él muestra como, evidentemente, esta Trinidad que se aplica a Dios, la misma Trinidad que se refleja en toda la creación, ¿no? Sobre eso es lo que desarrolla en el de Trinidad. O sea, el ser participado, a su vez, no es verdadero, es bueno. Sí, una cosa importante, la luz de la mente. Los 4. Hay un logos creador, pero antes del libre albedrío hay una luz de la mente, que es el mismo logos, pero haciendo otra tarea. Es importante entender. O sea, el logos es el que crea, pero cuando ilumina la mente hace una operación diferente, ¿no? Porque al crear imprime una huella, diríamos, que es pasiva por parte de las cosas, solamente reciben el ser. Son verdaderas en el sentido que pueden ser conocidas, las cosas son inteligibles, son buenas en el sentido de que son útiles. Pero el ser humano
recibe esa misma Trinidad, la recibe en un sentido activo, ¿no? Recibe la luz de la mente porque no solo es inteligible, sino que es inteligente y por lo tanto recibe también un libre albedrío, una voluntad libre. Podría decirse que entonces como la armazón básica de todo esto es platónica, él la aprende de los platónicos, pero él se da cuenta que se refleja en el prólogo de San Juan. Entonces dice aquí esto es algo que entonces me permite entender el texto bíblico y me convence, ¿no? Entonces una conversión esta que tiene al cristianismo que también al mismo tiempo es filosófica, ¿no? O sea, él da un salto de calidad filosófico aquí. Pero claro, en ese momento preciso o casi preciso, se da cuenta que algo falta, ¿no? Digamos, en el prólogo de Juan encuentra escritas otras cosas que no están en el esquema platónico, ¿no? Entonces, en el prólogo de Juan está todo esto, pero también hay más, ¿no? Que no estaban en los platónicos y que de algún modo construye una doctrina que es esencialmente diferente, a pesar que tiene puntos esenciales en común, ¿no? ¿Y cuál es esto que está en el prólogo y que no estaba en los platónicos? Dice, eso no lo leí, ¿no? Todo esto lo leí en los libros de los platónicos, pero no leí. ¿Se acuerdan? Tenemos ese pasaje, ¿no? Repásenlo porque esa página es muy importante. El verbo se hizo carne. Claro, que el verbo se hizo carne. Que el verbo se hizo carne, claro que este logos se hizo carne, eso no lo leí. ¿Y qué implica que el logos se hizo carne, filosóficamente? Se materializa. Se materializa. Asume, claro, asume la materia, no solo la materia, sino que también asume, o sea, asume, cuando, eso lo explicamos ya, ¿no? Pero cuando asume la carne, es porque el texto dice el logos se hizo carne, ¿no? Entonces esa palabra carne que está incluido, ¿Asume la persona humana, profesor? la persona humana completa, claro, que incluye el cuerpo, pero también, claro, también el alma, también el alma, o sea, también la mente racional y la libre voluntad, ¿no? Todo esto por una sola palabra es el alma. O la mente, la que se puede distinguir en mens y voluntas. Es la Trinidad a nivel del ser humano. El ser humano también tiene el ser, ¿no? Un esse, un conocer y un querer, verle. Es la Trinidad como se refleja en el ser humano. Entonces, al asumir el logos, la naturaleza humana, eso implica, tiene como una consecuencia filosófica, ¿no? Obliga como a un cambio en la visión del ser humano. ¿Por qué? Porque, sí, digamos, porque ¿cómo explicarlo? El hecho de que, bueno, primero evidentemente de por sí es un escándalo para el platónico que el logos asuma un cuerpo humano, la parte material, eso es lo primero que choca. Entonces que hay que, evidentemente, ahí insertar algo que es un cuerpo extraño con respecto al platonismo, que el logos se encarne, va contra la idea platónica fundamental que la salvación consiste en abandonar el cuerpo, no en asumirlo, ¿no? Entonces primero tiene claro, un impacto cosmológico,
sea, implica, o sea, si la carne es algo bueno, en general, cuerpo y alma, entonces partiendo por el cuerpo, se está diciendo que el cuerpo es algo bueno. Si el cuerpo es algo bueno, entonces también el mundo material, del cual viene el cuerpo, también es bueno. Y está destinado entonces eso también a la salvación. Es un punto importante. También el cosmos, el mundo material, está destinado a ser, como dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Es en la segunda a los Corintios, ¿no? Está destinado a, tú me corriges si yo me equivoco, tú que eres el lector de Pablo, ahí me corriges si me equivoco con la cita, ahora no recuerdo la cita exacta. Es un pasaje de una carta a los Corintios, donde, no, perdón, no, esto que tiene en mente específicamente es un pasaje de la carta a los Romanos, donde Pablo dice que la creación tiene como dolores de parto y será, o sea, la creación material como la vemos, que es destinada a morir en un sentido natural, pero está destinada a regenerarse. Habrá una nueva creación, ¿no? Donde el mundo será purificado, digamos, de todo lo que es la muerte, todo lo que es el dolor, la muerte, etc., ¿no? Entonces, esto de la encarnación del Logos no implica una diferente valoración de la materia. Bueno, y eso evidentemente tiene que ver con... Aquí yo puse creador, pero se podría precisar, ¿no? El Logos en el esquema platónico es, diríamos que es causa, es el que piensa, ¿no? Es la mente que piensa y después que es causa del ser participado. Pero cuando se inserta el concepto de creación, cuando se valora el mundo material como bueno. El mundo material es, digamos, bueno, cuando a eso se le toma el peso. ¿Ven que las fórmulas pueden ser iguales en filosofía? La filosofía es una disciplina difícil, porque las fórmulas pueden ser iguales y el pensamiento que hay detrás puede ser diferente. Un platónico podría suscribir la frase que dice el mundo material es bueno. Claro, porque igual está hecho a ejemplo de las ideas, ¿no? Pero a continuación precisa, claro, está hecho a imitación de las ideas, pero el bicho que hace que, o sea, aquello que hace que las ideas se materialicen en el mundo material es un bicho malo. En el fondo es una enfermedad de la realidad que hace que como que se produzca esta decadencia. Y entonces que finalmente después el mundo material, claro, refleja, es bueno porque refleja el mundo de las ideas, pero este nivel de ser es malo y debe ser dejado atrás, ¿no? O sea, es un nivel inferior que tiene que ser dejado atrás. En cambio, en la filosofía cristiana sí se dice que es un nivel inferior, pero se toma mucho más radicalmente la idea de que es bueno. Y si es bueno, entonces no es algo que pueda ser dejado atrás. Porque si Dios lo crea, entonces es para que exista, no para que se destruya. Profesor, y para que esto ocurra hay que dejar atrás la dualidad. Lo pregunto porque en el segundo día en el Génesis, la creación, el Señor no exclama que es bueno cuando separa las aguas y de los abismos. Es el único día que nos dice esto es bueno, no lo dicen. Ya. Una buena pregunta. Eso habría que verlo como lo comenta Agustín en el tratado sobre el Génesis. Ahí podríamos revisar eso. Digo que esto sería un punto interesante. Pero no, la respuesta a la pregunta básicamente no. O sea, no se deja nunca de lado esta dualidad entre Dios y la criatura, ¿no? El logo se hace carne, significa que se hace criatura, y eso implica el cuerpo, la materia, lo que dije antes, y el alma.
Pero esta dualidad entre Dios y criatura, esta queda siempre. Es estructural de la filosofía cristiana. Eso sería como, más que la dualidad, como el antagonismo que hay entre la criatura y Dios, o sea, en el sentido de que... No, no es un antagonismo. O Porque sea, si no- no, por eso digo. el claro, porque si antagonismo el no antagonismo se está en la doctrina de los dos principios. Claro. Los dos principios son antagónicos. En cambio, aquí esta relación es como dinámica. O sea, el mundo está hecho para acercarse a Dios y para finalmente contemplar a Dios. Entonces, pero contemplar a Dios implica, o sea, que la criatura está hecha para contemplar a Dios, implica que la criatura se mantiene como diferente de Dios. No se reabsorbe en Dios. Entonces, por eso no es un sistema, digamos, monista, como tiende a ser el sistema neoplatónico, ¿no? El sistema neoplatónico tiende al monismo. Porque en el fondo, ¿qué le da la etiqueta? El fin de todo. ¿Cuál es el fin? En el neoplatonismo, el fin es volver al uno. La creación o la historia del cosmos es una procesión, el mundo procede del cosmos, la palabra es prodos, procede, y después tiene que volver. Es una epístrofe. Hay que volver, ¿no? Pero una vez más, recalco, las formas de las palabras pueden ser ambiguas y engañosas, ¿no? Un platónico puede decir perfectamente, yo quiero volver a Dios, quiero convertirme a Dios. Puede utilizar todo este vocabulario que es común con los cristianos, ¿no? Quiero convertirme, hay que convertirse, hay que volver a Dios. Pero para el platónico, volver a Dios significa reabsorberse en Dios. Y eso significa dejar de existir. Entonces Agustín dice, bueno, pero entonces, todo esto para qué sirve. O sea, si todo era, digamos, si al final, si digamos, la emanación llega a un punto bajo, etcétera, y después tiene que convertirse, volver hacia arriba y volver al punto de partida. Entonces, ¿cuál fue la gracia de todo eso? Todo este trabajo para volver al punto de partida, ¿no? Sería, entonces, por eso él dice, no, claro, el punto de llegada tiene que ser diferente al punto de partida para que esto tenga un sentido, ¿no? Para que tenga un sentido. Por eso también el Apocalipsis dice, Cristo en el Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega. No dice yo soy solamente alfa. Y todo hay que volver a alfa, sino que omega es más que el alfa. O sea, todo esto es el final entonces de una historia que tiene un sentido, que llega a algo que es diferente a antes y que es bueno. Creo que eso le da automáticamente un peso ético a la vida. Claro, y eso entonces le da un peso ético a la, claro, a la vida humana que es completamente diferente. Claro. Porque es para, digamos, es para un fin que es metafísicamente diferente. O sea, eso le permite, la opción ética le permite al hombre, claro, a través de la gracia, ¿sí? No es algo natural, pero le permite al hombre entonces, acceder a un plano que es superior al plano natural, plano sobrenatural. Entonces, claro, estos dos, digamos, niveles de la realidad, el nivel del creador y el de la criatura, son, o sea, finalmente se unen, pero se unen en la distinción, ¿no? Entonces, claro, el cambio para la antropología es radical, ¿no? ¿Cuál es el primer punto de este cambio con respecto al esquema platónico? Que básicamente lo que cambia es el estatus del alma, en realidad el estatus de ambos, ¿no? Pero el cuerpo ya lo dijimos. El estatus del cuerpo cambia porque
se ve como algo bueno, no como algo malo, que tiene que ser abandonado, y el estatus del alma aparentemente sufre un retroceso, ¿no? Porque el alma de Agustín, ¿qué diferencia tiene del alma neoplatónica? ¿No es divina? ¿Mm? ¿No es divina? No es divina, claro, no es divina. No pertenece al mundo de la divinidad. Y el filial. ¿Cómo? El filial de su filiación fue volverse hacia el padre, no como retornar. Claro, no es simplemente la vuelta, como decíamos, de una entidad divina que vuelva a dirigirse hacia el nous, sino que el alma, primero que todo, es creada. Claro, él está de acuerdo con los platónicos que el alma es inmaterial. Sería como que el alma no es divina, pero algo de divino tiene. Pero lo tiene por, digamos, contemplación. Tiene que dirigirse a lo divino para adquirir esta divinidad sin perder la calidad de ser creada. Ese es el punto clave. Entonces el alma sufre primero un retroceso, porque retrocedida digamos, de su estatus divino que tiene el platonismo. Pero este retroceso es lo que le permite después existir como persona, porque si es divina, finalmente su existencia real es inestable, porque se absorberá en lo divino. En cambio, existiendo como creada, ella se diviniza, ¿sí? La palabra diviniza la usan los cristianos, sobre todo los griegos, no tanto Agustín. De hecho, hay un pasaje de Trinidad donde él discute eso. Dice, no estoy tan seguro que sea bueno usar esta palabra diviniza porque puede hacer creer que entonces se transforma en la divinidad y pierde entonces su humanidad. Pero no es así. Él dice, claro, se asume la dimensión divina, pero sin perder la humana. Entonces, eso que aparentemente es un retroceso, en realidad es lo que le permite, digamos, existir como, subsistir como sujeto diferente a Dios. Que Dios crea en el fondo como algo que es bueno en sí. Y entonces eso evidentemente es un cambio radical en la antropología, porque significa que el ser humano entonces tiene un valor por sí mismo. No es simplemente una etapa como de un desarrollo que después se anulará. Sino que el ser humano es un fin en sí. Aun cuando él no es, parece raro porque parece que el único fin es Dios. Y para el ser humano el único fin es Dios. Pero Dios quiere al ser humano y algo que es querido, o sea, lo quiere por sí. Entonces, algo que Dios quiere por sí es también un fin absoluto. Entonces, cuando yo quiero a Dios, en realidad no quiero solo a Dios, quiero a Dios y también al ser humano y al ser creado en general, que es aquello que Dios quiere, ¿no? Y si lo quiere Dios, es que es algo absolutamente bueno, a pesar que es finito, ¿no? Pero su fin es adherirse a Dios. ¿Y eso no haría al alma divina también? Porque finalmente si es bueno por sí, es porque también es divino de esa manera. Sí, por eso sí, siempre insisto que sí, la fórmula sería correcta. Todo está en entender que detrás de esa fórmula hay algo diferente, ¿no? O sea, claro, un cristiano puede decir que el alma que se vuelve santa, que se convierte, etcétera, es divina. Porque efectivamente adquiere como esta vida divina, ¿no? Pero manteniendo el estatus de ser criatura. Entonces adquiere las dos. O sea, en el fondo adquiere eso que adquiere el logos cuando se hace carne, lo adquiere la carne cuando se hace
cuando se adhiere al verbo, ¿no? O sea, el alma, el ser humano cuando se adhiere al verbo encarnado, adquiere la divinidad, sin perder la humanidad. Tal como el verbo al hacerse hombre había adquirido la humanidad sin perder la divinidad, ¿no? Entonces es este como intercambio, digamos. Profe, sí, respecto del concepto de el amor en su diferencia con el neoplatonismo y el cristianismo, ¿cómo esto se ve ahora, por ejemplo, en San Agustín? Él creía, por ejemplo, que el alma se siente atraída por las cosas buenas, por el bien, y que a diferencia, por ejemplo, del neoplatonismo, que, por ejemplo, esto tomando de inicio la Nicolita, dice que el uno se siente extasiado por las cosas procesadas. Y ese éxtasis al mismo tiempo tiene un influjo en los seres que son amados de cierta manera y como que permite que sea recíproco ese amor. Y eso al mismo tiempo permite la unidad, la comunicación del cosmos entero. ¿Qué diría ahora San Agustín respecto a eso? ¿Hay como una inclinación del alma hacia las cosas perfectas o el libre albedrío de cierta manera no permite pensar esa posibilidad? ¿Cómo no permite pensar qué cosa? Esa posibilidad de que el alma se sienta atraída por las cosas buenas, porque en este caso sería el ser humano el que elegiría si decide elevar su alma a las cosas divinas o no. O sea, el libre albedrío está hecho para querer el bien. Pero Agustín insiste, claro, que esto no significa que va a querer el sumo bien de un modo natural, ¿no? O sea, hay una diferencia entre querer, ¿cómo se puede decir? Una diferencia entre necesitar y querer verdaderamente. O sea, el ser humano necesita eso. Pero, claro, puede encontrarse como imposibilitado con sus fuerzas naturales a quererlo efectivamente, aun cuando lo desea. O sea, hay una diferencia como entre desear y querer. Claro, puede desearlo en el sentido que lo echa de menos, pero no lo quiere como positivamente de un modo natural. Eso es lo que recalca usted. O sea, por eso él construirá ahí que casi toda la segunda parte de su vida, después de la conversión, después del episcopado, cuando después vuelve a África, consagrado obispo, etc. Lo más importante después de su actividad doctrinal, teológica, estará en combatir a los pelagianos. Porque precisamente los pelagianos insistían en este aspecto del libre albedrío y decían, si Dios le dio al hombre el libre albedrío, entonces es porque... hay que sanitizarla. 30 segundos. Vamos a terminar. Eso parece que nos hablamos mucho en medieval, ¿no? El pelagianismo. Así que podría ser un aspecto como para que dé alguna lectura complementaria. ¿Sí? Sí, hay una carta y una serie de obras que hablan de eso. Ahora, reducido a 30 segundos, el concepto era ese, que Pelagio decía, si el hombre tiene libre albedrío, con este libre albedrío puede querer el bien, todo el bien, incluyendo a Dios. Y Agustín le dice que efectivamente no es así, puede querer el bien, pero el querer también está supeditado a la experiencia directa que tiene. Como Dios, si el hombre no percibe en forma experiencial a Dios en forma directa, tampoco lo puede querer naturalmente en forma directa. Necesita que Dios se le manifieste. Y esta es la gracia, ¿no? La revelación y la gracia sobrenatural. Cuando Dios se manifiesta, ahí sí el hombre puede querer, ¿no? Pero eso es algo sobrenatural. No basta el libre albedrío. Tiene que ser el libre albedrío acompañado por una como revelación sobrenatural, ¿no? Bien, parece que nos van a echar porque tienen que sanitizar. Yo les traje la edición crítica para mostrársela para los anunciantes. Así que voy a ahora fotocopiar un poquito algo de esto para que lo puedan ver. Vamos a finalizar la grabación. Chao, Emilio. Chao, profesor, cuídense. Que les vaya bien. Igual.